Bien, nosotros estamos viendo leyes de Kirchhoff, ¿no? Leyes de Kirchhoff se puede un poquito complicar en el tema de procesos matemáticos, ¿ya? El tema de procesos matemáticos, sobre todo solución de ecuaciones, ¿no? Es un poquito extenso con este tema, pero eh, sin embargo, nosotros hasta ahorita hemos visto ley de voltajes de Kirchhoff, que es análisis nodal. Vamos a ver ley de mallas, ¿no es cierto? Perdón, ley de corrientes de Kirchhoff, ¿no es cierto? Que es análisis de mallas. Entonces, pero vamos a seguir en este mismo tema. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, ¿no es cierto? Que no ha quedado clara acerca de estos temas, ustedes tienen dos opciones. La primera opción es pedir tutorías, que los horarios de tutorías están subidos en el Classroom. Lo que tienen que hacer es una solicitud a mi persona diciendo qué día ustedes necesitan la tutoría y con mucho gusto la agendamos la tutoría. Y la segunda opción es que mientras vamos viendo los siguientes temas, ¿no es cierto? Que son mallas, ¿no es cierto? Todo es acumulativo, entonces la idea es que ustedes vayan estudiando y ustedes vayan haciendo las preguntas necesarias. Entonces vamos a alternar mallas, no, nodos, ¿no es cierto? Las dos leyes de Kirchhoff, ¿ya? Entonces vamos a hacer muchísimos ejercicios y en este momento vamos a empezar con ley de voltajes de Kirchhoff, ¿no? Entonces hemos visto ley de corrientes. Ahora vamos a ver ley de voltajes, ¿ya? Entonces pongan por favor mucha atención. Vamos a ver ley de voltajes de Kirchhoff. Se me perdió la tablet. Acá está. Un momento. Ya. Entonces, en ley de voltajes de Kirchhoff, nosotros analizamos los voltajes, ¿no es cierto? Dentro de una malla. Ley de voltajes de Kirchhoff. Ley de voltajes de Kirchhoff, ¿ya? En ley de voltajes de Kirchhoff nosotros analizamos los voltajes dentro de una malla. Entonces, este también se llama análisis de malla. Análisis de malla. Análisis de malla, ¿ya? Ley de voltajes de Kirchhoff, ¿no es cierto? Análisis de malla. ¿Qué es lo que me dice la ley de voltajes de Kirchhoff? ¿No es cierto? La ley de voltajes de Kirchhoff me dice que si yo tengo una malla y se define el concepto de malla como el camino cerrado de la corriente, ¿no es cierto? Es decir, el camino donde la corriente, ¿no es cierto? Aquí tengo una fuente, ¿no es cierto? Y aquí voy a poner voltaje de la fuente. Aquí tengo resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Entonces me dice la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿no es cierto? Que en una malla o camino se define como una malla al camino cerrado de la corriente, ¿no es cierto? Es decir, la corriente que en este caso sale, ¿no es cierto? Vuelve a ingresar, ¿verdad? Es el camino cerrado de la corriente. Entonces, que la suma de los voltajes en una malla, ¿no es cierto? Es igual a cero. Repito, la ley de voltajes de Kirchhoff me dice que la suma de los voltajes de una malla, ¿no es cierto? En una malla es igual a cero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo aquí, ¿no es cierto? Voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3, ¿no es cierto? Y el voltaje de la fuente, esto quiere decir que
¿no es cierto? La suma de todos los voltajes, es decir, comienzo con el voltaje de la fuente, más, perdón, sí, más el voltaje 1, que es el voltaje en la resistencia R1, más el voltaje 2, que es en la resistencia R2, más el voltaje 3. Esto es igual a 0, ¿ya? Es lo que me dice la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, dicho eso, ¿no es cierto? Que por cierto, esto es sumatoria de voltajes en una malla, ¿no es cierto? Sumatoria de voltajes en una malla es igual a 0, ¿ya? Dicho esto, vamos a hacer una pequeña aplicación de la ley de Kirchhoff, ¿ya? Entonces, para esto yo voy a definir siempre el sentido de la corriente así, siempre en el sentido de las manecillas del reloj, ¿ya? Y a esta corriente le voy a llamar corriente I1, ¿no? Entonces, ¿por qué I1? Porque puedo tener diferentes mallas, puedo tener... Entonces, como aquí estoy trabajando con una sola malla, ¿no es cierto? Y aquí voy a poner malla 1, esta es la malla 1, ¿verdad? Esta es la malla 1. Entonces, voy a poner que esta es la corriente I1, ¿ya? Dicho esto, voy a poner valores a la fuente y a todo, ¿no? Entonces vamos a ver, esta va a valer 5 voltios. R1 va a valer 4 ohmios, 3 ohmios y 1 ohmio, ¿ya? ¿Ya? Vamos a poner un poquito más ordenado ya. Este va a valer 4 ohmios. Este va a valer, ¿cuánto era? 3 ohmios y 1 ohmio, ¿no? Entonces aquí yo voy a tener el voltaje 1, aquí voy a tener el voltaje 2 y aquí voy a tener el voltaje 3, ¿ya? Listo. Vamos a analizar. Vamos a comenzar con el voltaje 1. Mucho ojo que la corriente tiene este sentido, ¿no? En el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, la corriente es la que me va a polarizar, ¿ya? A polarizar. En el punto donde ingresa la corriente, ese va a ser el sentido positivo. Y por donde sale va a ser el sentido negativo, ¿ya? Entonces el voltaje 1 tiene esta polarización, vamos a llamar a esto, ¿no? Es decir, el positivo de voltaje 1, que es el voltaje en la resistencia R1, va a tener este positivo y este negativo, ¿no? Miren que la corriente sigue por aquí, ¿no es cierto? Sigue en el sentido de las manecillas del reloj y aquí voy a tener el positivo y el negativo. Y acá sigue, aquí voy a tener el positivo y el negativo. Y miren cómo aquí no concuerda, ¿no? Si se dan cuenta, aquí, si la corriente estoy tomando este sentido, debería aquí tener el positivo y acá el negativo, ¿no es cierto? Lo voy a dejar así, ¿ya? Lo voy a dejar así para explicar una cosa. Entonces, voy a comenzar con voltaje 1, ¿ya? El voltaje 1 es positivo, voltaje 1, más voltaje 2 es positivo, y más voltaje 3 positivo. Y el voltaje de la fuente, si se dan cuenta que no concuerda con la polarización que me dicta esta corriente, por lo tanto este voltaje es negativo. El voltaje de la fuente es negativo. ¿Por qué? Porque no concuerda con la polarización de la corriente, ¿ya? Esa es la razón. Entonces, todos los demás yo puse, ¿no es cierto? La corriente polariza. Y aquí quiero que ustedes entiendan una cosa. Siempre que se encuentren con una resistencia, ¿no es cierto? Una resistencia de esta forma, una resistencia R de esta forma, y ustedes digan que la corriente, ¿no es cierto? Tiene este sentido,
el punto o el terminal, ¿no es cierto? O el extremo por donde ingresa la corriente siempre va a ser el extremo positivo, ¿ya? Esa es la forma en que la corriente polariza a los elementos. Entonces, si yo estoy tomando este sentido de la corriente, que lo voy a tomar para siempre, ¿no es cierto? Es un sentido que yo lo voy a poner, ¿no es cierto? Tranquilamente ustedes me pueden decir, ingeniero, yo no quiero tomar ese sentido de la corriente, ¿no es cierto? Quiero que la corriente venga en este sentido, ¿no es cierto? Venga así, ¿verdad? Y yo puedo decir, bueno, tomemos este sentido de la corriente, pero para siempre, ¿no? Es decir, en todos los análisis de Maya siempre voy a tomar este sentido de la corriente, lo puedo hacer también. Entonces, si es que lo tomo así, todos estos valores van a cambiar, ¿no es cierto? Van a tener polarizaciones diferentes. Pero nosotros, ¿no es cierto? Por convención y por recomendación de los autores que estamos estudiando, vamos a tomar el sentido de las manecillas del reloj, ¿ya? En este sentido, la corriente polariza a todos los elementos de esta forma, y como la fuente no está polarizada en el sentido de la corriente, si se dan cuenta que tiene una polarización inversa, por eso lleva el sentido, perdón, el signo negativo, ¿ya? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? La fuente siempre va a estar polarizada a la inversa. No siempre, ¿no es cierto? No siempre, porque la fuente pueda que en algún momento tenga esta polarización, ¿no? Tenga menos, más. Pueda que tenga esta polarización. Posiblemente, en algunos casos, en algunas mallas. Entonces, si es que tiene esta polarización, ¿qué pasa con la fuente? ¿No es cierto? La fuente ya no está restando, sino que como coincide con la polarización de la corriente, aquí viene a sumar. ¿Ya? No siempre puede pasar lo que está pasando ahorita, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿alguna otra pregunta tal vez? Bien, no coincide, en este caso no coincide la polarización de la fuente, no coincide con la polarización de la corriente. Entonces, voy a tener un signo negativo en mi ecuación. Listo. Ahora, vamos a ver. ¿A qué es igual, según la ley de Ohm, el voltaje? Ley de Ohm. ¿A qué es igual el voltaje? Eh, La resistencia sobre intensidad. No, a, a resistencia corriente por 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 resistencia. resistencia. Exactamente, corriente por resistencia. Entonces voy a reemplazar esto, ¿no es cierto? Esta formulita voy a reemplazar en cada uno de estos elementos. Entonces, por ejemplo, el voltaje R1 es la corriente I1, ¿no es cierto? Es esta corriente. Entonces es corriente I1, ¿verdad? Por el valor de la resistencia 4. Más, ¿no es cierto? La corriente, el voltaje 2 es la corriente, miren, es la misma corriente I1 por el valor de la resistencia 3. El voltaje 3 es la misma corriente I1, ¿no es cierto? Más la corriente I1 por la resistencia R3, que vale 1. Y el voltaje de la fuente, ¿no es cierto? Ya es conocido, es 5 voltios, entonces menos 5 voltios, igual a 0. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que tengo aquí? Suma de términos semejantes, ¿no es cierto? 4 veces I1 más 3 veces I1 son 7, más 1 son 8. 8 y 1. Igual, este 5 que está restando pasa al otro lado con signo positivo. ¿Qué me queda? Que I1 es igual a 5 sobre 8. ¿Cuánto sale esto en decimales?
¿Me ayudan, por favor? 0.625. 625. Muy bien. Perdón, es cero, ¿no? Sí. 0,625 amperios. ¿Ya? Miren, ya tengo el valor de la... Ya tengo el valor de la corriente, que es lo que estaba buscando, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, aquí hay algo irónico, y es que cuando me dicen ley de voltajes de Kirchhoff, encuentro el valor de la corriente. Y cuando me dicen ley de corrientes de Kirchhoff, encuentro valores de voltaje, ¿no? Es algo irónico. Pero bueno, a ver, regresemos a la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren hacer otro ejercicio? Ya, vamos a hacer otro ejercicio. Antes de hacer otro ejercicio, ¿no es cierto? Antes de hacer otro ejercicio, regresemos con la ley de Ohm, ¿no es cierto? Regresemos con la ley de Ohm. Denme un momentito, ¿ya? Entonces vamos, antes de pasar, vamos a regresar a la ley de Ohm, ¿ya? Vamos a regresar a la ley de Ohm. Y vamos a hacer de una vez una clase, un tema aquí, ¿ya? El tema es la conservación de la energía. Para eso vamos a calcular los voltajes, ¿no es cierto? Vamos a comenzar calculando el voltaje V1. V1, ¿no es cierto? Es igual a la resistencia I1 por la corriente, perdón, a la corriente I1 por la resistencia R1, ¿no? Entonces me dice que V1 es 0.625 por 4. ¿Cuánto sale esto? Ayúdenme, por favor, ya con los cálculos. 2.5. 2.5. 2.5 voltios. Vamos con B2. B2 es resistencia I1, ¿no es cierto? Que es 0,625 por 3 ohmios. ¿Cuánto es? 1.875. 1.875, ¿ya? Voltios. Y vamos con B3. B3 es 0,625 por 1, ¿no? Ya sabemos cuánto es. Es 0,625 voltios, ¿ya? Ahora, yo quiero que ustedes sumen el valor de B1 más B2 más B3. ¿Cuánto les da? 5. 5. 5 voltios, ¿no es cierto? 5 voltios. ¿Cuál es la conclusión de esto de 5 voltios? ¿Por qué nos da 5 voltios? Esto tiene una razón de ser, ¿no? Y la razón de ser es la ley de conservación, ley de conservación de la energía. ¿Qué nos dice esta ley de conservación de la energía? Que la energía no se crea ni se destruye, ¿no? Sino se transforma. En este caso, la energía no se está transformando, se está distribuyendo, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? El voltaje, ¿no es cierto?, que recibe cada resistencia es proporcional a su valor. Miren, la resistencia que más ohmios tiene, la de más alto es la 4, ¿no? Y miren, es también la resistencia que más voltaje recibe. Luego la resistencia intermedia también es es el valor que intermedio, ¿no?
y la de menor resistencia es la que menor voltaje tiene. ¿Ya? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, dos cosas. Primero, en un voltaje, en un circuito en serie, ¿no es cierto? Como tenemos aquí, donde una resistencia es consecutiva de otra resistencia, ¿no es cierto? En este circuito que está así, ¿verdad? En este circuito en serie, la corriente permanece constante. Es decir, la corriente es la misma para todos los elementos, ¿no? La corriente es la misma. En un circuito en serie, ¿no es cierto? Definamos serie. En un circuito en serie, ¿no es cierto? Donde serie es la conexión consecutiva de elementos, ¿no es cierto? No, vamos a ver. La conexión consecutiva de elementos, ¿verdad? Y yo puedo tener aquí, por ejemplo, una fuente, ¿verdad? De voltaje. Y puedo conectar esta fuente, no importa que lo haga así en cuadrado, pero miren, esta fuente, ¿qué está haciendo? Este punto se está conectando con este punto de acá. ¿Sí ven cómo todos estos elementos están consecutivos? Entonces, en un circuito en serie, la corriente es la misma para todos sus elementos. ¿Ya? La corriente es la misma para todos sus elementos. Y en el circuito en serie, ¿no es cierto? Los voltajes van a ser proporcionales al valor de la resistencia, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el valor de la fuente se va a repartir para cada resistencia. La resistencia que tenga más alto valor va a recibir más voltaje. Y la resistencia que tenga menos valor va a recibir menos voltaje. ¿Ya? Eso se llama ley de conservación de la energía. La corriente, los voltajes en este caso se distribuyen para todos los elementos. Y luego podemos tener que las resistencias pueden ser un foco, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, las resistencias pueden ser un parlante, ¿no es cierto? Y entonces ahí sí se va a cumplir, ¿qué cosa? La ley de la conservación de la energía, que la resistencia está consumiendo, ¿no es cierto? Pero está transformando en energía lumínica o en energía sonora, ¿ya? Y así. Entonces, de una vez quería hacerles ver esto, ¿no es cierto? Que en circuitos en serie, eh, el voltaje, ¿no es cierto? El voltaje se reparte para todos los elementos que están en serie, ¿ya? Vamos a ver, vamos a hacer otro ejercicio, ¿ya? Vamos a hacer otro ejercicio. Entonces, vamos a hacer un ejercicio un poquito más complejo. ¿No es cierto? Ya sabemos que esta es una malla. Vamos a aumentar otra malla. ¿Ya? Vamos a aumentar otra malla. Entonces este va a ser más menos. Aquí vamos a tener 24 voltios. Vamos a tener resistencia 1. Resistencia 2. Resistencia 3. 4. 5. Y 6. ¿No es cierto? Ya. Vamos a poner valores a las resistencias. Por ejemplo, la resistencia 1 va a ser 6 ohmios. La resistencia 3 va a ser 10 ohmios. La resistencia 4 va a ser 5 ohmios. La resistencia 5 va a ser 4 ohmios. 3 ohmios. Y la 2 va a ser 1 ohmio. Ya. Listo.
Entonces, ahora sí, ya sabemos qué dice la ley de voltajes de Kirchhoff. Ahora vamos con los pasos, ¿no es cierto? Para, los pasos para resolver un ejercicio a través de la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, primero que todo, tenemos que identificar las mallas, ¿no es cierto? Identificar las mallas. Identificar mallas, ¿no es cierto? Identificar mallas, ¿ya? Entonces, ¿dónde están las mallas? Aquí tengo dos mallas. Recuerden que mallas se define como el camino cerrado de la corriente, ¿no es cierto? Entonces, miren, la corriente en ese caso va a salir por el positivo, tomando el sentido convencional, va a venir por aquí. Va a venir, aquí va a ir un poco para acá, otro poco para acá, ¿no es cierto? Entonces, pero ese que viene aquí, ¿no es cierto? Acá se va a volver a unir y otra vez retorna, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay un camino cerrado de la corriente. La corriente que viene por aquí, 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 y aquí hay otro camino cerrado de la corriente. Entonces, esta va a ser mi malla 1 y esta va a ser mi malla 2, ¿no? Mi malla 1, mi malla 2. El segundo punto es definir el sentido de la corriente, ¿no es cierto? El sentido de las corrientes. Entonces, aquí ustedes van a encontrarse con algunas opciones. Yo el sentido de la corriente las puedo definir como yo desee, ¿no es cierto? Pero yo les voy a recomendar que siempre definamos el sentido de las corrientes, ¿no es cierto? ¿En qué? En el sentido de las manecillas del reloj, ¿ya? Entonces aquí va a estar mi corriente 1 y aquí va a estar mi corriente de malla 2, es decir, I2, ¿ya? I1, I2. ¿Listo? Entonces ya tengo el sentido de las corrientes. El 3, ¿no es cierto? El 3 va a ser la polarización. Polarización. ¿Ya? La polarización de las corrientes. Entonces, mucho ojo. Miren, vamos con la malla 1. Aquí va a ser más, menos, más, menos, más, menos. Y aquí no concuerda, por lo tanto ya sé que este valor va a ser negativo, ¿no? ¿Ya? Vamos con otro colorcito. Vamos con ese color de aquí. Aquí va a ser más, menos, más, menos, más, menos. Y miren aquí lo que está pasando. Más, menos. Miren acá todos a la pantalla. Miren cómo la resistencia R2 está compartida entre dos mallas. Y miren cómo si yo digo que la corriente I1 polariza, la polariza más menos. Y si la corriente 2 polariza menos más, ¿no? Entonces vamos a ver qué hacer con esta resistencia que se comparte entre dos mallas, ¿ya? Una vez que ya he polarizado, la cuarta es ecuaciones. Entonces, para las ecuaciones, vamos con la malla 1, ¿ya? Vamos con malla 1. Entonces, vamos con malla 1. Voy a poner aquí malla 1, ¿ya? Malla 1. Bien, vamos voy a poner los voltajes, ¿cierto? Voy a seguir poniendo aquí los voltajes que me olvidé en la polarización. Tengo que poner los voltajes. Este es voltaje 2. Este es voltaje 6. Y este es voltaje de fuente. ¿Ya? Este es voltaje. Vamos con los mismos colores. Era este. Este es voltaje 3. Voltaje 4. Voltaje 5. ¿No es cierto? Y aquí hay un voltaje 2. ¿Ya? Que se repite. Entonces vamos con el voltaje 1, ¿no? Es voltaje 1, ¿no es cierto? Más voltaje 2, más voltaje 6. Y aquí va a ser más voltaje de la fuente, ¿no? Que aún no voy a poner
esto es solamente, ¿cómo es? Estoy siguiendo paso por paso. Esto es la definición de la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿no? Entonces vamos ahora sí a poner voltaje 1 a qué es igual a la corriente I1 por la resistencia R1, que la resistencia R1 vale 6 ohmios, ¿no? La resistencia R1 vale 6 ohmios. Entonces por 6. Más voltaje 2 lo voy a dejar. Bueno, expliquemos de una vez. Entonces, voltaje 2, miren, en voltaje 2 tengo un lío porque la resistencia R2, pongan atención aquí, no copien, solo miren a la pantalla. La resistencia R2 está compartida entre dos mallas. Entonces, mientras la corriente I1 baja, la corriente I2 sube. Entonces, ¿qué es lo que cómo voy a explicar eso en ecuaciones? Miren, en ecuaciones eso se explica de la siguiente manera. La corriente que circula por R2 va a ser la resta de la corriente I1 menos la corriente I2. ¿Por qué? La corriente I1 menos la corriente I2, ¿no es cierto? Ya. Entonces, y esto por el valor de la resistencia que vale 1, ¿no? Más el voltaje en 6 es corriente I1, ¿no es cierto? Por el valor de la resistencia. Y ahora sí, como no coincide la polarización de la corriente con la de la fuente, menos 24. Igual a 0. Entonces aquí voy a trabajar en esto un poquito, ¿no es cierto? Me va a quedar 6 I1 más 1 por I1 me queda I1 menos I2 más 3 I1. 3 I1 igual a 24. ¿Ya? Sumo los I1, me queda 3 más 1, 7 más... Entonces 6 más 1, 7 más 3, 10. Entonces me queda 10 I1 menos I2 igual a 24. Y esta va a ser mi ecuación 1. ¿Ya? Y esta va a ser mi ecuación 1. Entonces, ¿qué es lo que hice? ¿No es cierto? Para los que se están uniendo, lo que hice fue sumar 6 más 1, 7 más 3, 10, menos I2, ¿no? Entonces 6 y 1, 10 y 1 menos I2 igual a 24. Tengo mi ecuación 1, ¿no? Vamos con malla 2. Entonces aquí voy a trazar una línea para que no se me mezclen los análisis, y aquí voy a poner malla 2. Entonces comienzo por aquí, ¿no? Comienzo por B3. Entonces B3, ¿no es cierto? Es igual B3 más B4 más B5. Y aquí, miren, tengo que poner ese voltaje de aquí porque está dentro de esta malla, ¿no es cierto? Pero voy a poner esta polarización, la polarización de esa corriente. Entonces, más B2, ¿ya? Sí, vuelvo y repito. Miren, comienzo por B3 más B4 más B5 más B2. ¿Por qué pongo más B2? Porque voy a tomar la polarización que esta corriente le está haciendo aquí. Es decir, voy a suponer que esta corriente I2 es mayor a la corriente I1 y polariza de esta manera. ¿Qué es lo que hice en la otra malla? En la otra malla tomé la polarización de esta corriente I1, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cómo se ve esto en ecuaciones, ¿ya? Esto en ecuaciones, ¿verdad? Se va a ver de la siguiente manera. Aquí B3 es I2 por la resistencia R3, que es 10. Más B4 es I2 por la resistencia 5. Más B5
es I2 por la resistencia R5. I2 por R5 que vale 4. Y aquí B2 es, miren, la resta de las corrientes. En ese caso primero I2 y luego I1. ¿Ya? Por la resistencia que es la de aquí, que es 1, igual a 0. Entonces, miren, ¿cuál es la diferencia? En la anterior, ¿no es cierto? En la malla 1, la resta fue I1 menos I2 en la malla 1. En la malla 2 es I2 menos I1. Siempre es la resta, ¿ya? Una vez hecho eso, voy a poner las ecuaciones, a ponerlas de mejor manera. Me quedan de esta manera. Y aquí esto, rompiendo estos paréntesis, me quedan I2 menos I1. Sí, se le fue el internet. ¿Se fue el internet? No se le No se escuchó. le escuchó nada. Ya, a ver, vamos a ver si ahí está mejor, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que les decía? Les decía que en esta resistencia, ¿no es cierto? Cuando estoy analizando la malla 2, ¿ya? Tomo la polarización de la malla 2 y cuando voy a escribir la ecuación, hago la resta de I2 menos I1. En la malla 1, ¿no es cierto? Acá, en cambio, tomo la polarización de la corriente I1 y cuando voy a hacer la ecuación, hago la resta de I1 menos I2, ¿ya? Y luego simplemente reescribo las ecuaciones y aquí me va a quedar lo siguiente. Miren, voy a poner, voy a sumar los I2, es 10, 5, 15 más 15 más 4, 19 más 1, 20. 20 y 2 menos y 1 igual a 0, ¿ya? Y 1 igual a 0. Y esta es la ecuación número 2. Que si yo quiero expresarlo de una mejor manera, voy a multiplicar por menos 1 y me va a quedar I1 primero menos 20 y 2 igual a 0. Y ya tengo las dos ecuaciones. Entonces vengo acá y escribo la ecuación número 1, que es 10 y 1 menos y 2 igual a 24. Y luego la ecuación número 2 es I1 menos 20 y 2 igual a 0. Y tengo mis dos ecuaciones. Ecuación 1 y ecuación 2. Puedo hacer el método de... ¿Qué método puedo hacer aquí? De opción. Sustitución, ¿no es cierto? Pero también puedo hacer el método de eliminación, ¿no? Vamos a ver el método de eliminación, me parece un poco más rápido, porque multiplico esto por menos 10 y miren lo que me queda, ¿no? Me queda lo siguiente. Me queda arriba 10 y 1 menos y 2 igual a 24. Y abajo me queda menos 10 y 1. Menos 10 por 1 es menos 10. Menos 10 por menos 20 me queda más 202 igual a 0. ¿Ya? Entonces, al momento que yo voy a sumar esto, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Al sumar esto, se me elimina esto de aquí, ¿no es cierto? Al sumar 200 menos 1, me queda ¿cuánto? 200 menos 1 me queda 199. Este sí, que me estoy equivocando. 199 y 2 igual a 24. Y ya me queda, ¿no? Que y 2 es igual a ¿qué?
24 sobre 199. ¿Cuánto sale esto? 0.120. 0.120 amperios. ¿Ya? Ya tengo I2. I2, ¿no es cierto? Es 0.120 amperios y tiene este sentido, ¿no es cierto? Vamos con I1. Entonces escojamos la ecuación 2, ¿no es cierto? La ecuación 2. La ecuación 2 y despejemos I1. I1 es igual, este que están restando pasa al otro lado a sumar, 20 I2, que sería 0,120, ¿no es cierto? I1 es igual, ¿cuánto es 20 por esto? 2.4. 2.4 amperios, ¿ya? Ese sería I1. Entonces ahí tengo I2 y tengo I1. ¿Qué tal les pareció? Ahí está el ejercicio completo, ¿no? Esto es con 2 mallas. Entonces, una cosa más, aquí yo puedo definir cuál es la corriente que circula por esta resistencia R2. La corriente que circula por la resistencia R2 es la resta, ¿no? Es la resta. Entonces, aquí voy a poner así, ¿ya? La corriente que circula por la resistencia R2 es la resta de I1, ¿no es cierto? Menos I2. ¿Cuánto es esto? 2.4 menos 0.120 amperios, ¿no? Entonces esto es igual ¿a cuánto? A 2.28. 2.28 amperios, ¿no? Esa es la corriente que circula por la resistencia R2, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la corriente tiene el sentido de I1. ¿Por qué? Porque I1 es mayor, ¿no? Entonces, I1 tiene este sentido hacia abajo, así. Esa es la corriente que circula por aquí, hacia abajo, ¿ya? Listo. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Dicen, y de pronto, disculpe, en vez de, digamos, una resistencia, en vez de tener amperios, ohmios tiene amperios. No. ¿Qué forma hay que hacer? De pronto. A ver, ¿qué cosa? A ver, ¿qué pasa si, digamos, no tenemos, digamos, el valor de una cantidad de una resistencia? No tenemos el valor de una resistencia. Sí. ¿Qué pasaría ahí? O sea, si no tenemos el valor de R2, Claro. pero hay una resistencia ahí. Ya, a ver, supongo que esta pregunta va, o sea, en la vida real, ¿no? ¿Qué pasa si es que tenemos una resistencia, pero no tenemos el valor de la resistencia? Siempre vamos a tener el valor de las resistencias, ¿no? Siempre vamos a tener, ¿por qué? Porque si no tenemos el valor de la resistencia, podemos calcularlo o podemos medirlo a través del multímetro, ¿ya? A través del multímetro se puede medir la resistencia. No sé si esa es la pregunta. Señor Garófalo. Dicen, creo que hay un circuito y la resistencia no hay, o sea, no hay los 6 ohmios y dice ahí amperios en vez de ohmios. Él crea el circuito. Si hay amperios, o sea, si aquí hay una fuente de corriente. Correcto, en vez de resistencia hay amperios. Ah, ya. Él dice, Ya listo. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Aún no entramos a ese tema. Aún no entramos a ese tema. Ya vamos a ver con fuentes de corriente y voltaje, ¿no es cierto? Circuitos con fuentes de corriente y de voltaje. Y también con fuentes dependientes también vamos a hacer